Buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en TV Tiltil, un ¿Qué tal Tiltil de jueves? Ya como es habitual, cada 15 días estamos hablando acerca de la realidad local en relación al coronavirus, algo que nos ha tenido conversando desde ya marzo, abril de este año, y donde producto de los buenos resultados a nivel comunal nos ha permitido también soltar un poquito la mano, liberar un poco también a nuestra invitada panelista de nuestro espacio para que también tenga un poquito de descanso, pero ya estamos acá para conversar, para hablar acerca de coronavirus, para hablar acerca del plan paso a paso y de cómo se vive la contingencia en salud a nivel comunal con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida una vez más a tu programa. Hola Héctor, buenas noches. Gracias por la bienvenida. Así que es verdad, ahora espaciándonos cada 15 días para poder entregar toda la información bien condensada. Sí, han sido semanas más tranquilas y vamos a hablar, por supuesto, en detalle de los datos, de cómo se ha comportado la pandemia en la comuna. Sí es verdad que está bien lo que se está haciendo, el desconfinamiento y esto, y cómo viene también la mano a nivel internacional. Pero antes de eso, preguntarte, Bárbara, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la población en general? Ustedes como hospital han retomado ciertas actividades que tenían un poco pendientes y cómo va los operativos de test rápido que se iban a implementar, que conversamos hace un par de semanas. Sí, mira, nosotros estamos recuperando la actividad asistencial. Comenzamos a atender pacientes ya crónicos, entonces comenzamos a atender adultos mayores con riesgo cardiovascular alto, que ellos han estado bastante asustados, han respetado cuarentena y los comenzamos a atender, sí, en un espacio distinto. Y ahí tuvimos el apoyo de la Unión Comunal y de la directiva de la Junta de Vecinos La Isla, quienes nos facilitaron ese espacio, que es un espacio bastante sólido, con muy buenas condiciones. Y ahí habilitamos 2 box médicos más un box de una enfermera y estamos haciendo todo el control clínico que estaba pendiente. Entonces, eso incorpora los exámenes de laboratorio de rutina, que son los exámenes que se toman una vez al año, luego el control médico, luego el control nutricional, la pauta de la enfermera y más o menos en una hora y media, los adultos mayores de mayor riesgo están saliendo con todo su control pendiente al día. Ya, entonces, ese trabajo comenzamos a hacer la semana pasada. Y de aquí hasta diciembre tenemos, porque hemos conversado otras veces, que son cerca de 1000 adultos mayores que estuvieron con sus controles postergados y en confinamiento todos estos meses. Así que ahí estamos retomando esa tarea y tratando de recuperar esa actividad asistencial. También esta semana diseñamos la actividad asistencial para el box dental. ¿Ya? Podemos comenzar a atender algunas prestaciones más distintas a la exclusiva urgencia odontológica, pero hay que habilitar en el box un extractor de aire, hay que generar un sistema que asegure buena ventilación, hay que normar los procedimientos, que hay procedimientos que generan aerosoles, esos son los procedimientos que hay que programar. Pero también se viene la apertura del box dental con un rendimiento mucho más bajo, probablemente también un paciente por hora, pero ya vamos de a poco retomando lo que hacíamos antes. Y desde el punto de ¿Qué? vista médico, ¿Ya? también comenzamos a abrir la consulta ya programada de la atención médica, que antes Lo que, estábamos lo que es solamente con la consultorio. urgencia. Exacto. Ya, oye, y ahí, por ejemplo, y llevando al caso práctico de lo que pasa con el tema de las horas médicas o dentales, ahora sale un paciente y el equipo de aseo, por decirlo de alguna manera, tiene que sanitizar todo el box antes de que entre otro paciente. Es que depende del procedimiento. Ya, Ya, por ejemplo, en dental, si es un procedimiento que genera aerosoles, o sea, que genera riesgo de que el paciente hubiera estado contagiado,
claro que hay que hacer aseo terminal y además de eso ventilar por lo menos 15 minutos. Entonces, eso ya va haciendo que el rendimiento no es el mismo. Pero, por ejemplo, una consulta o sea, una consulta programada con médico donde no hay procedimientos clínicos, aseo de superficies, ya, o sea, es un pulverizador con una solución de agua con cloro, aseo de superficies, una ventilación también, pero un periodo mucho menor, y seguimos. Entonces, por eso que requiere harta reunión clínica antes de empezar a trabajar, porque tenemos que ponernos de acuerdo y clasificar toda nuestra cartera. Entonces, decir, ya, nosotros hacemos esto, para cuando atendamos todo esto, se van a hacer este tipo de aseo. Cuando vamos a atender de este otro tipo de procedimientos, lo vamos a hacer en un horario distinto, con un aseo distinto, etcétera. Así que claramente para los pacientes es un tema más engorroso porque probablemente se puede prestar para confusiones que por qué hay tanto protocolo o tanta vuelta antes de atenderme. Oye, y ahí, por ejemplo, ya tienen la atención ambulatoria, ya están trabajando con dental, pero preguntando, yendo un poquito más al dato del propio COVID. Todo esto indica que estamos haciendo las cosas bien. El informe ya nos vamos a ver el informe en un ratito más que nos puede dar muestra de aquello. Pero, ¿cómo ves tú la proyección de la comuna para las próximas semanas? O sea, claramente esto va en la línea correcta, ¿no? O sea, vamos para abajo, vamos en la disminución de los casos. Finalmente el rebrote no se dio. Claro, es que, ¿O no se dio todavía? Todavía, porque ¿cuál es el punto? Es que nosotros tuvimos un plan de contingencia después de Fiestas Patrias. No sé si se acuerdan que también lo conversamos, que fue desde el miércoles de la semana post Fiestas Patrias, nosotros comenzamos y potenciamos la búsqueda activa. Entonces, desde esa semana, nosotros aumentamos la cantidad de búsqueda de asintomáticos, donde estábamos haciendo 2 operativos a la semana y comenzamos a hacer día por medio. Y de corrido, sábado y domingo también. O sea, los operativos de búsqueda activa no se detienen ni fin de semana ni festivo. Entonces, ¿y a dónde estamos buscando? En población que puede tener mayor exposición. Entonces, estamos haciendo testeo, por ejemplo, a personal que atiende público, fuimos al supermercado, hemos estado en negocios o en comercio que puede estar más expuesto, y eso es la población que hemos estado cubriendo. Por lo tanto, eso que nos ha facilitado la pesquisa muy temprana de casos asintomáticos. Y al pesquisar personas que todavía estaban con síntomas, sin síntomas o síntomas muy leves que jamás hubieran pensado que había coronavirus, eso nos facilita el aislamiento. Y el aislamiento estricto nos hace que haya menos contagiados. ¿Ya? Entonces, claramente nuestra interpretación es que la estrategia del testeo en terreno es lo que nos está dando buenos resultados, además de que la población está colaborando, o sea, donde vamos siempre nos encontramos con que los negocios de barrio, por ejemplo, están casi todos con sus cortinas de plástico, encontramos alcohol gel por todos lados. Mi opinión es que creo que como comunidad hemos respondido bastante bien a las recomendaciones. Solamente me falta el tema del uso de la mascarilla porque creo que este último tiempo se está relajando. Es como que uno puede encontrar más gente que ya sí se la bajan o ya están como ahogados porque además está empezando a hacer calor, entonces se sienten como más ahogados y ahí estamos fallando un poco. Respecto a la proyección, hoy día estamos súper optimistas porque estamos bien. La estrategia está dando resultados, pero
me preocupan hartas cosas, porque al estar como previos al día del plebiscito, a mí no me preocupa solamente el día de la elección, que es el 25 de octubre, donde se tienen hartos temores porque ahí se pueden generar aglomeraciones. También hay que pensar en los días previos a, y las actividades, por ejemplo, en terreno, las reuniones, bajar la guardia en esas actividades puede hacer que volvamos a tener contagio. Pero hasta ahora eso ha avanzado bastante bien. Entiendo que no se ha producido mayor impacto en el aumento de casos dentro de la comuna. Actividades como, por ejemplo, el propio desarrollo territorial que han tenido algunos grupos de adherentes o simpatizantes a algunas de las opciones dentro del plebiscito. Y No, para ya nada. que, De hecho, las actividades, es que justamente las actividades probablemente se han enmarcado con medidas sanitarias, de cierta forma. Entonces, eso si uno lo mira, ha sido bastante bueno y, y lo que tal vez generaría más riesgo es, por ejemplo, el despliegue territorial o la convocatoria de reuniones. de todas maneras. Oye, Bárbara, y hace meses atrás, cuando se diseña este plan de búsqueda activa, la empresa privada vino a colaborar con los test PCR para aumentar la cantidad de test que se realizaban en la comuna durante las semanas. Y hablábamos de un número particular, no recuerdo el número exacto, pero creo que eran muchos exámenes de COVID 630. 630 que entregó la empresa Anglo American, según entiendo, ¿cierto? Sí. En relación a eso, ¿esos exámenes se hicieron en su totalidad? ¿Quedan exámenes pendientes aún? O sea, disponibilidad de toma de muestra, me refiero. ¿Y cuál fue el índice de positividad de esos exámenes en particular? Mira, lo que pasa es que esos exámenes se han usado en total con el total de las PCR que nosotros tenemos disponible, entonces no los usamos diferenciados. Ya. No sé si me explico, entonces no Sí, sí. podemos tener como el número diferenciado. Los resultados que tenemos hoy día contienen el apoyo de los PCR que estamos realizando de este laboratorio. Ya, pero Nos quedan lo casi que te preguntaba es nada. si te quedaba. Eso te preguntaba, si es que quedaba disponibilidad de esos 630. Queda muy poco. Ya, o Ya. sea, están casi ejecutados al 100%. Y además, Anglo American también hizo una donación de test de anticuerpos, ya que son los test rápidos. Ahora, de todas maneras, ¿por qué el test de anticuerpos? El test de anticuerpos está en el mercado disponible fácilmente, ¿ya? Y nos hemos encontrado con muchos lugares, por ejemplo, trabajos, como empresas que tienen trabajadores, que nos dicen, sabe que yo tengo un montón de test rápidos, pero no los sé usar porque de repente los toman y no entienden la Claro. interpretación de lo que marcan, porque son bastante complicados. De hecho, la norma ministerial dice que sí o sí tiene que ser interpretado por un profesional de salud, no abre el espacio a un auxiliar de enfermería, a un técnico, sino que tiene que ser un profesional de salud o un médico. ¿Por qué? Porque es un cuadro que tiene varias interpretaciones, ¿me entiendes? Entonces no es tan fácil como un test de embarazo de decir positivo, porque muchas veces un positivo se confunde con que tengo coronavirus y eso genera un caos colectivo y al final la estrategia del test rápido sale para atrás porque no era coronavirus, sino que era que había sido un asintomático que está marcando anticuerpos, que ya no tiene coronavirus, Claro. pero genera todo un protocolo de alerta y un caos completo. Entonces, cuesta el aplicarlo, el explicar el resultado. Por lo mismo, nosotros llevamos las dos opciones. Nosotros tenemos test rápido y tenemos PCR y lo hacemos según la situación a la que vamos. Oye, ¿y va a ser necesario, crees tú, entendiendo que se están acabando las muestras, sería necesario contar con un nuevo soporte de apoyo no sé, por decirlo de alguna manera, otro aporte de una cantidad X de muestreo PCR, o entendiendo que la cantidad de exámenes que se están tomando son inferiores o la cantidad de pacientes que consultan por un probable coronavirus es inferior, ya darían abasto solo con los que entrega el servicio de salud?
la verdad es que tener disponibilidad de PCR es fundamental. O sea, mientras más yo pueda ampliar la muestra y el estudio que hago, hace que tenga más oportunidad de diagnóstico, mejor aislamiento, etcétera. O sea, sin duda, si es que podemos recibir no solamente desde Anglo American, desde la empresa privada, podemos seguir recibiendo el aporte del laboratorio porque nosotros tomamos la muestra, nosotros hacemos toda la logística de lo que es la clínica asociada al examen, pero el apoyo es el insumo y el laboratorio, que es quien procesa el informe. Entonces, seguir recibiendo y tener la capacidad amplia de testeo que hoy día tenemos es súper importante y probablemente es lo que nos va a seguir ayudando a que tengamos la cantidad de casos que tenemos. Hace 2 semanas atrás, cuando conversábamos, Bárbara, hablábamos acerca de los espacios donde ustedes están realizando estos test, hablábamos del supermercado que iban a visitar, estaban hablando del tema de lo difícil que era contenerlo del banco, que era un tema muy pendiente que tenían ahí. No sé si se ha podido resolver de alguna manera eso, se han podido realizar No, algunas todavía tomas de muestra en el banco, no sé, ir con test de anticuerpos y tomárselo a la gente que está en la fila del banco, no sé. Mira, lo No que sé si pasa es se que puede de todas operar. maneras, en cada operativo que hacemos, necesitamos algunas condiciones mínimas. Entonces, necesitamos sí o sí la colaboración del lugar donde vamos, porque no son requisitos tan elevados, pero sí o sí tiene que haber acceso a un baño, a agua potable, a un lugar donde poder manejar bien los residuos, es un espacio. No es ¿Ya? como llegar y ponerse Entonces, en la fila y pasarle un termómetro a cada uno y póngaselo y me entrega para ver el resultado. claro, eso es como complicado, pero por ejemplo, una de las opciones también que funciona es cuando instalamos las clínicas móviles, que las clínicas están diseñadas como con harto equipamiento, pero las clínicas no, o nuestra clínica móvil no tiene la autonomía para un muestreo muy grande. Ya. No sé si me explico, porque nuestro estanque de agua es pequeñito, entonces a nosotros nos apoya mucho llegar con nuestro vehículo, pero a un lugar que tenga además condiciones que nos puedan apoyar como todas las medidas sanitarias, porque bajo ningún punto podemos ir a un lugar donde chuta, vamos a quedar con la sensación de que podemos ser una fuente de contagio en lugar de un apoyo. ¿Hay algún lugar donde hayan ido y que haya sido necesario volver? No sé, te pongo un ejemplo, tal vez algún campamento, alguna villa, población con algún segmento de vulnerabilidad mayor, la población migrante que ya fue testeada hace 60 días más o menos. Sí, ¿Han visto la necesidad de tener que volver a tomar muestras donde ya lo tomaron al inicio de estos procesos? no sé si entendí bien la pregunta, pero por ejemplo, que vamos a un lugar y que las condiciones no estén y tenemos que No, no no, hacer el operativo. no, la pregunta es, si han tenido que volver a un lugar, por ejemplo, en huertos familiares X barrio, hicieron el test de PCR hace 60 días y hoy dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a volver a ir allá porque hace 60 días lo hicimos, por ende ahora podría sí entregarnos resultados nuevos, así que vamos para allá otra vez. ¿Han tenido que Sí, hacer esa vuelta o han ido solo una vez a cada lugar? no hemos tenido que volver. Y esa ruta se marca en estricto análisis de la cantidad de casos activos que nosotros vamos teniendo. ¿Ya? Entonces, y de la trazabilidad que se hace, porque tenemos un caso activo, ¿cierto? Que puede ser que vive en algún lugar, pero la trazabilidad nos puede decir que los 2 días antes estuvo en tal localidad en un asado con los amigos. Entonces, inmediatamente eso nos levanta una alerta de que deberíamos ir a ese sector porque es el sector donde podríamos tener eventuales contagiados. Entonces, el movimiento de los operativos va en función de los casos activos y en función de la trazabilidad de los casos activos. Ah, Que en perfecto. ese sentido también hay que agradecer y hay que reconocer a todos los pacientes que hemos trazado, que han sido bastante transparentes con toda la información, porque de cierta forma nos podrían decir, no, sabe que yo no he estado con nadie,
porque usa mascarilla y yo no contagié a nadie, pero en realidad el poder transparentarnos el comportamiento, aunque de repente, pucha, sea complejo, es mucho más útil desde el aspecto sanitario. Entonces, que sean súper honestos, que sean transparentes en decirnos el tema, también ha ayudado mucho. De todas maneras, porque finalmente ahí se puede hacer una pesquisa más exacta, más correcta y más al detalle de cada uno de los casos. Bárbara, te quiero invitar, y a toda la gente que está en sintonía, por supuesto, que siempre es harta cuando nos juntamos a conversar acerca de salud comunal aquí en TV Tiltil, a hacer una pausa. Va a ser solo un minuto para que no se descuelguen de la sintonía, solo un minuto para estar con nuestros anunciantes, por supuesto, y ya regresamos porque tenemos que hablar del plan paso a paso. Entramos en etapa 4. Hoy día el ministro París entregó la información de que Tiltil entra a la fase 4 de este plan paso a paso, lo que además nos va a llevar a la posibilidad de el probable retorno a clase. Y también vamos a hablar acerca de cómo viene el proceso del plebiscito de la próxima semana ya, y mucho más aquí en el ¿Qué tal Tiltil? De día jueves, conversando con la directora del Hospital Comunitario, con Bárbara González. Vamos a la pausa, un minuto y regresamos. Ya estamos de regreso en este ¿Qué tal Tiltil? De día jueves para conversar, como siempre, de salud y mucho más con la directora del Hospital Comunitario, Bárbara González. Bárbara, antes de ingresar al tema de la pandemia local en el término de los datos duros, que Eduardo ya tiene preparada la gráfica, te quiero hacer una pregunta que me la hicieron el otro día a raíz de otra conversación, y tú como matrona, quiero que me puedas explicar un poquito la diferencia. ¿Qué diferencia una matrona de un ginecólogo? Los años de hartas cosas, porque un ginecólogo es primero médico general. ¿Ya? Ahí no sé si se ve bien. Un ginecólogo es médico general 7 años y después hace una subespecialidad que dura 3 años más de ginecobstetricia. Ya, o sea, primero es médico cirujano y después es ginecobstetra. Por lo tanto, es el que opera. ¿Sí? Ya, O sea, perfecto. ya, y las matronas tenemos una formación que también es en ginecología y en obstetricia, pero a nosotros nos forman más enfocada en el parto normal o en el parto fisiológico. ¿Ya? Ya, Y es una carrera distinta porque nosotros no estudiamos medicina, nosotros estudiamos obstetricia. por eso preguntaba, porque el otro día surgió dentro de estas conversaciones y no quería quedarme con la duda. Y me imagino que a lo mejor también interpreto a mucha gente que ve todo el TIL, que siempre la atención primaria particularmente tiene matrona y Sí, no es siempre que, tiene es que la matrona está en ginecólogo. todos los consultorios y de hecho en los hospitales públicos en el preparto también. Entonces, y es la que atiende el parto. Y el ginecobstetra es el que hace la cesárea en el caso de que no se pueda el parto fisiológico. Ahí es cuando se llama al médico para que atienda parto. Ahora, en las clínicas privadas, los partos normales y las cesáreas son atendidos por ginecólogo y por un equipo completo, etc. O sea que Sí, porque además, esas son las diferencias de recursos que hay en la atención de salud entre el sistema privado y el público. no, por supuesto, y ahí entramos a otra Ahí área de la tenemos conversación que tiene, ahí entramos en otra área de la conversación que tiene que ver con la disparidad de acceso y de calidad en muchos aspectos, en el sentido de la brecha que existe entre el mundo privado y el mundo público en materia de salud. Bárbara, entremos en el detalle del informe. Gráfica en pantalla ya tenemos, porque se entregó el informe. De hecho, lo acabas de emitir ustedes como equipo de seguimiento, donde estamos hablando de una importante disminución en los casos activos, porque, corrígeme si estoy equivocado, por primera vez, no por primera vez, por segunda vez durante toda la pandemia en Tiltil, hay solo un caso activo. Exacto. Vamos llegando ya a un caso. Y eso lo estábamos celebrando hoy día. 362 casos confirmados, 184 casos probables, lo que da un total de casos de 546, los pacientes recuperados 545, por supuesto. Los fallecidos siguen siendo 15 ya hace largas semanas, y la toma de test por completo 1570 los PCR,
y los de búsqueda activa 785, lo cual da un número importante, déjame ver, son 2.300 1570 o más algo así, están abajo esto. 2.355 tomas de muestra de PCR a nivel comunal. Lo cual, ¿cómo anda ese número con relación al promedio nacional? ¿Estamos en un muestreo alto, bajo, medio? Alto. ¿Sí? Para la cantidad de muestras que hay disponibles en los servicios públicos, tenemos hartas más muestras del promedio. Y a eso hay que agregar 1.400 test de anticuerpos, que no están reportados. Los test rápidos. Exacto. Más cerca de 200 muestras venosas en personal de salud, que tampoco está reportado ahí. Oye, y ahí, aquí tengo una duda que le vamos a aclarar a la gente, porque me imagino, y estoy tratando de revisar el documento para abrirlo, no lo tengo a mano, discúlpame que dame un segundito, por favor, para ver el informe que dice, estoy buscando el informe, aquí es donde deberíamos rellenar. Aquí está el informe. Aquí está, ahora sí. Pido la disculpa al caso, andaba buscando el informe dentro del archivo. El gráfico de torta. Porcentaje de distribución según número total de casos. Y aquí tengo una duda. Porque si el gráfico dice porcentaje de distribución según número total de casos, ya no son los casos activos, ¿son los totales o los casos activos? Los casos activos. Pero si lo dice el título, total de casos activos. Ya, pero ahí tengo mi duda. Porque si es un caso activo. Dice el título. Ya, pero si dice que es. No, me refiero a porcentaje de distribución según número total de casos, que es el gráfico de Calypso con rojo o con color más anaranjado. Ah, ya. Que dice el 66% confirmado por PCR, 34% caso probable. Eso tiene que ver con el mecanismo de detección del contagio. Exacto, y que es la diferencia que los azules se diagnosticaron por PCR y los naranjos están diagnosticados por examen físico. Ahí es donde lo que conversábamos ya hace largas semanas atrás, cuando no se requiere la PCR porque el médico determina que es un caso de coronavirus por la sintomatología. Exacto, porque el cuadro clínico es tan evidente que el médico en la atención dice, esta paciente es coronavirus, y lo confirma por clínica. Perfecto. Oye, y para que la gente no se asuste, y era donde yo quería llegar inicialmente, es un caso en la comuna, por eso dice 100% en Tiltil. Porque los pasó hace semanas atrás, cuando habían 2 o 3 casos, que localidades decían, hoy estamos con un 50% de casos, pero ¿por qué? Si eran solo 2 casos. Aquí es solo un caso y que obedece a un vecino o vecina de Tiltil Centro y que según entiendo esperamos mantener el registro para las próximas semanas. ¿Cómo evalúas tú, Bárbara? Toda la energía porque va bien, así que terminemos pronto. Entonces, un cariño muy grande para la persona que está ahí. Lo decía, es la segunda vez que desde que inició la pandemia ya en el lejano marzo, que lejos se ve ese marzo, cuando todos decíamos que no iba a pasar nada, que a nosotros no nos iba a tocar porque Chile estaba muy lejos de Europa y qué tan fuerte nos ha pegado. Que en Runge se veía el primer caso de coronavirus ya hace muchos meses atrás. Hoy encontramos un solo caso y eso en el contexto nacional es muy bueno, considerando que hay regiones y ciudades que están dando una dura lucha contra el virus del COVID-19. Y a tu juicio, Bárbara, ahora que estamos en la parte más baja de la meseta, donde la curva ya está casi en el suelo, si pudiéramos hacer un análisis en términos de resumen de estos 6, 7 meses, ¿cómo crees tú que se ha comportado la población y cómo crees tú que ha respondido la Red Pública de Salud Comunal a la demanda que generó el coronavirus en invierno, que fue la etapa más crítica y que ha llevado a tener los índices que hoy tenemos? Mira, voy a partir por el personal de salud. El otro día nosotros tuvimos una actividad simbólica
que se conmemora el Día del Hospital siempre en octubre. Y bueno, y yo una de las cosas que le decía a los funcionarios es que ellos en general es un orgullo poder representarlo, porque claramente todo el trabajo y toda la gestión de cambio que hemos tenido ha sido sumamente impactante. Y así, en términos muy generales, ha estado la voluntad absoluta de someterse a todas las exigencias que hemos tenido que diseñar. Así es que completamente satisfactorio los resultados, el compromiso, la adaptación y el esfuerzo, porque otra de las cosas que yo podría destacar es que creo que todos han hecho mucho más de lo que deben. ¿Ya? Todos han hecho mucho más de lo que su contrato dice. Entonces, creo que esa fuerza que han puesto y esa energía ha sido fundamental. Y también nos cruza una característica particular en eso, que un porcentaje importante de la dotación de nuestro personal de salud vive en la comuna. Por lo tanto, son sus familiares los que tuvieron coronavirus, los que llegaron a la urgencia, los que se complicaron, son parte de las propias familias. Entonces, siento que ese compromiso y esa garra de estar en el servicio también viene desde entender que yo voy a estar acá porque yo también soy soy funcionario, pero también puedo ser paciente. Así es que yo creo que notable el desempeño del equipo de salud comunal. Y por otro lado, los pacientes, volviendo al tema de la comunidad, creo que hemos tenido varios matices, pero también totalmente positivos. Hemos tenido líderes comunitarios que han estado muy atentos, muy preocupados de informarse y de tratar de ajustar y de generar una conducta que de seguridad, de prevención. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos enfocado durante todo este periodo? Nosotros siempre nos hemos enfocado a no buscar una cama crítica. Nosotros no nos hemos preocupado de tener acceso a los ventiladores mecánicos. En su momento sí fue una preocupación de coordinación con el nivel central, pero nuestro enfoque siempre ha sido hacer que no nos enfermemos y que no nos contagiemos todos en grupo y en masa, porque el sistema no da para eso. Entonces, este enfoque de prevención es lo que también nos ha favorecido harto y que todavía nos favorece. Y finalmente nos educamos, nos adaptamos a las medidas que teníamos que tener y hemos aprendido a convivir con eso, porque creo que hoy día sería totalmente atípico ir a un negocio y que en el negocio no encontrar un alcohol gel, no encontrar un pulverizador para limpiar superficie. Eso está, yo creo que en todas partes. Interiorizado ya en la población en general. De hecho, cuesta ver a gente sin mascarilla. El caso más frecuente es que a lo mejor no esté bien utilizada, la gente se aburre, se baja y todo ese tipo de cosas. Más para la gente que usa lentes, que también existe el tema de que se condensa, se empañan un poco los lentes, que tiene que ver con aspectos más prácticos. Pero en su general yo creo que la población entendió la importancia y han habido muchos modelos más creativos. Yo recuerdo cuando partió la pandemia, las caretas faciales eran muy rústicas, como con unas esponjas gigantes en la frente, y hoy por hoy existen modelos ergonométricos con anteojos incorporados. El mercado también se ha ido adaptando y ha entregado herramientas que permiten utilizar implementos de protección personal que vayan un poquito más, que sean un poquito más cómodos para la gente que los iniciales cuando partió la pandemia. Bárbara, antes de ir ya cerrando y agradecer a toda la gente que está en sintonía, quiero que toquemos un tema importante porque el próximo 25 de octubre es el plebiscito nacional constituyente. Nosotros no nos vamos a encontrar hasta después del plebiscito. Me gustaría que reforzáramos un poquito las medidas sanitarias que tiene que tener tanto que van a ver en el local de votación, junto con lo que tiene que hacer cada uno de nosotros como participante, como votante, como vecino, más en una comuna como hoy, Tiltil, que tú comentas, que tenemos un solo caso activo, que ojalá
para el próximo plebiscito ya no haya casos activos en Tiltil, lo que podría generar tal vez un poquito más de intención de participar. Pero sería bueno recordarle a la gente cuáles son los aspectos importantes en materia sanitaria que cumplir por autocuidado para ir a participar del proceso. Mira, tienen que recordar los electores 4 cosas que son fundamentales. ¿Ya? Primero, mascarilla. ¿Ya? No, y eso es lo que estamos acostumbrados. Yo no salgo ni a la esquina sin mascarilla. Que no puede decir ni apruebo ni rechazo, no puede decir nada. ¿Ya? Mascarilla. Mi lápiz. Tengo que llevar mi lápiz. Azul. Tengo que llevar. ¿Ah? Azul, pasta azul. Ah, sí, pasta azul. Tengo que llevar alcohol gel, porque idealmente llevo una botellita de alcohol gel y donde voy tocando superficies, voy con frecuencia higienizando las manos, ¿ya? Y mi carnet de identidad, que eso ha sido siempre, ¿ya? Así que esas medidas que no se vayan a olvidar, porque no van a poder entrar al local de votación si es que no cumplen con los requisitos mínimos que hay que tener. Yo me imagino mira, no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo don Héctor Ponce, subdirector de Cervel Metropolitana, cuando estuvo con nosotros en Teo Tiltil, pero entiendo que va a funcionar igual como se hace en el comercio actual, que cuando tú llegues al local de votación, primero, el ingreso va a ser acotado. Eso quiere decir que se podría formar filas fuera del liceo, fuera de los establecimientos, tanto el Liceo Tiltil, la Escuela Merced o el Liceo Huertos Familiares. Y lo otro que me imagino que van a estar tomando temperatura al ingreso, ¿no? Es que, mira, se debería tomar control de temperatura, chequeo del uso de la mascarilla y el alcohol gel en las manos, que es lo que estamos acostumbrados que hacen en todas partes ya. Sí, según lo que entiendo, y es parte de lo que ha explicado también la autoridad en términos de electorales, se va a permitir un máximo de 10 personas por mesa para participar. Si hay 10 personas en la mesa 10, por ejemplo, y va una persona a ingresar al local de votación, va a tener que esperar afuera del local de votación hasta que se pueda ingresar a emitir el sufragio. Exacto. Lo que pasa es que en general la cantidad de personas que se permiten en los espacios tienen que ver con mirar el lugar donde se va a hacer. Entonces hay que demarcar el distanciamiento mínimo, idealmente hay que marcar el piso, etcétera, y después en función de eso yo calculo cuánto es el máximo o defino cuánto es el máximo de personas que puedo tener en este lugar. Ahora, como en Tiltil se abrió otro colegio más, justamente esa es la intención, que ya no existan 2 mesas, por ejemplo, en una sala. Va a existir solamente una mesa por sala, porque estábamos acostumbrados que, por ejemplo, en el liceo existen 2 mesas por sala. Exacto. Y eso equivale en todos los vocales, etc. Entonces, la idea es que en cada sala exista una mesa. Y hay que fijarse, claro, en el piso, en que las personas no se aglomeren y que vaya fluyendo. El CERVEL entiendo que tiene la responsabilidad de regular y evitar la aglomeración. ¿Ya? O sea, ellos deberían estar atentos a que eso no suceda. Mira, de hecho aquí estoy leyendo la información para tenerlo súper claro y de primera fuente. La votación de aforo máximo será de 10 electores por fila para cada mesa receptora de sufragio, y hay un protocolo sanitario para los vocales de mesa. Por ejemplo, la comunidad aquí en Tiltil hay un número importante de personas que son llamados a ser vocales de mesa y que es el único cargo obligatorio, por si acaso. La elección es voluntaria, la votación es voluntaria para todos los habilitados para votar. No así el cargo de vocal de mesa y para los miembros del colegio escrutador, que ya fueron seleccionados, para quienes esta misión es obligatoria. Primera elección, además, que vamos a tener 12 horas de votación, donde parte a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la tarde, con un horario diferenciado o especial para que los adultos mayores también puedan concurrir a los locales de votación. Pero para que le quede claro a los vocales, se les va a entregar mascarilla N95, KN95, que son 2 mascarillas por vocal, escudo facial, alcohol gel al 70%, desinfectantes de base de alcohol y cloro, toallas húmedas, toallas de papel y servilleta y guantes de nitrilo para el conteo de los votos. Entonces, como los votos pasan de mano en mano, porque la persona lo va a tomar para emitir el sufragio,
al momento del conteo de votos, los vocales van a utilizar guantes que todo eso lo provee el servicio electoral. Para los votantes, no, el votante tiene que ir con sus propios implementos para emitir el sufragio. Es importante destacar eso. Y te hago una pregunta, los baños, yo no sé si lo sabes, pero te lo pregunto, ¿tú sabes si los baños van a estar habilitados en el colegio, en los locales de votación? Deberían. No lo sé si es que en el colegio lo tienen pensado, pero es fundamental que los baños estén habilitados con jabón. O sea, agua y jabón es lo mínimo que tiene que haber en un baño para poder hacer funcionar eso. Perfecto. Oye, Bárbara, estamos llegando al... Dime, el dato dime. que estábamos conversando el otro día es que, y que al final no lo aclaramos, que los apoderados de mesa también tienen que proveer sus elementos de protección. No sé Sí, si solo a los vocales es el servicio electoral quien se los entrega. A los demás serán los distintos comandos, equipos de trabajo, los que entreguen los materiales para que puedan ellos participar y estar cumpliendo la función de apoderado de mesa y apoderados de local, jefes de local y todo ese tipo de cargos que se utilizan durante el plebiscito. Bárbara, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Y de aquí vienen varios procesos más, vienen luego las primarias, vienen luego las municipales, donde al parecer esto va a seguir más o menos la misma tendencia, porque en Europa, y lo conversábamos al inicio del programa, se está volviendo al confinamiento. Hoy vimos que restaurantes o ciudades importantes en Europa han cerrado las puertas de sus restaurantes a partir de este fin de semana por un nuevo brote de la enfermedad que se ha ido generando. ¿Algún llamado que podamos hacer en la semana previa al plebiscito, Bárbara, que tú puedas emitir como directora del hospital a todos los vecinos de la comuna para mantener los buenos resultados que tenemos hasta la fecha? a no confiarse? Yo creo que ese es el mensaje, no confiarnos en que esto no es una situación definitiva, solamente es una luz de que estamos haciendo las cosas bien, y probablemente si hemos tenido buenos resultados es porque hemos extremado medidas, hemos extremado cuidado, hemos sido insistentes y perseverantes. Entonces, el llamado es a seguir cuidándonos, porque nosotros no somos una burbuja, hay una movilidad importante, muchos de nuestros vecinos viajan a diario a Santiago para trabajar, para distintas actividades. Por lo tanto, no hay que tener holgura respecto al resultado que podemos estar mirando hoy. O sea, así como hemos avanzado de una etapa a otra, esperemos mantenernos en esta etapa y no dar un paso hacia atrás, sino que siempre para adelante, y eso depende estrictamente de nosotros. En términos prácticos, Bárbara, y para que no se nos vaya la idea, en términos prácticos, el plan paso a paso, etapa 4, ¿qué lo diferencia de la etapa 3? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Para que la gente lo tenga claro. Mantenemos las restricciones del toque de queda. Ya, o sea, eso es lo primero que hay que aclarar, que el toque de queda hay que seguir respetando. La diferencia es los adultos mayores de 75 años, ¿se acuerdan que estaban ellos con prohibición de salir? Ellos ya pueden comenzar a salir una vez al día, ¿ya? También puede haber movilidad sin permiso cuando yo me muevo a otras comunas que estén en etapa 3 o 4. Ya no necesito movilizarme con los salvoconductos, etc. ¿Ya? Y también los restaurantes pueden comenzar a atender, se puede comenzar a hacer actividad deportiva con hartas restricciones sin público, ¿ya? Que eso es importante. Y también las reuniones también tienen una holgura bastante más amplia, en espacios cerrados de 50 personas y en espacios abiertos hasta de 100 personas. Ah, muy bien. Por ende, los matrimonios al aire libre ya se pueden retomar. Matrimonio, buena noticia, Héctor, para ti. Que por eso lo planteo, mi negocio ve la luz al final del túnel, al parecer, o sea, da esa lógica, así que a toda la gente... Y lo que estábamos conversando también en algún momento es que ya también el protocolo que tiene el Ministerio de Educación también es aplicable ya en etapa 4. ¿Ya? Eventualmente podría haber retorno a clase.
Claro, entonces ahí tenemos que analizar todo lo que va a salir desde la autoridad comunal, porque no es tan sencillo como ser etapa 4 y se puede, sino que existen un montón de definiciones y de condiciones de infraestructura que tienen que tener los establecimientos para poder pensar en eso, ¿ya? Entonces no confundirnos ahí. Ahí seguramente hay mucha materia, hay mucho paño que cortar, por supuesto, a nivel comunal, porque la infraestructura educacional de nuestra comuna siempre ha sido un tema, un talón de Aquiles, así que para pensar en el retorno a clase hay mucho que mejorar sin lugar a dudas. Bárbara, llegamos al final de nuestro programa. Agradecer a toda la gente que siempre está en sintonía, ahora están presentes pero no preguntan, ahora como que disfrutan el programa más que estar atentos a hacer las consultas para resolver sus propias dudas, así que te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros y nos encontramos en 14 días más. 14 días más. Esperemos que seguir en etapa 4. Perfecto. Un abrazo, Bárbara, que esté muy bien. Para ustedes también. Chao. No te vayas de pantalla, por favor. Nosotros despedimos nuestro programa del día de hoy, agradecer la tremenda sintonía de siempre, recordarles que estamos en el mes de aniversario de TVO Tiltil, un añito junto ya a ustedes a través de este medio de comunicación digital que se ha transformado en una tremenda plataforma, y agradecemos, por supuesto, todo este mes, lo hemos dicho hasta el cansancio, desde el 1 de octubre, y será durante mucho tiempo más. Agradecer, sin el apoyo, sin la audiencia, sería imposible desarrollar un medio como este. Invitarlos a revisar nuestra actualizada, remozada página web www.tvotiltil.cl para que también tengan la información de lo que está pasando en nuestra comuna, y por supuesto mañana encontrarnos con más programación de TVO Tiltil. Se viene el 40 Ley a las 9 de la noche. Un abrazo, saludos también para Eduardo Cerda, como siempre, en la edición de nuestro programa, y nos encontramos en la próxima. Que tengan muy buenas noches. Esto fue el ¿Qué tal? De día jueves, con la directora del Hospital Comunitario, Bárbara González. Un abrazo, que estén bien.